Qué musiquita, Ajá. muy buena Oriental. selección la Sí, 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 suya, sí. muy buena Oriental, me selección, gusta, me muy gusta. buena selección. Bueno, Ujú. vamos a tratar de, es un tema inmenso Uy, sí, claro. en su longitud, Ujú. porque puede ser abordado por muy diferentes aristas. Eh, Me refiero a qué es y a qué llamamos Oriente y Ujú. Occidente. Ujú. Nosotros somos netamente occidentales, Oscar, Sí, ¿cierto? sí, Esta música que estábamos recién escuchando es netamente oriental, sí, sí, es indudablemente. japonesa. Ujú. En principio, los términos Oriente y Occidente se refieren a dos regiones geográficas, ¿no? Exacto, sí. El planeta está dividido por paralelos y por meridianos, y hay un meridiano de Greenwich Ujú. que divide, que es una línea imaginaria que divide hacia la derecha de ese meridiano el Ujú. oriente y hacia la izquierda el occidente. Son dos regiones geográficas en Sí, principio, sí. pero eh, tienen diferencias, son muy marcadas diferencias en aspectos más que variados, Ujú. entre ellos los aspectos Ujú. culturales, lenguas y demás. Tratemos de empezar por el occidente, que es a donde el que nos queda cerca, Claro, el que digamos, más y a conocemos. donde nosotros radicamos, Ujú. ¿sí? Nos radicamos. La identificación entonces de Occidente como una unidad Ujú. cultural, geográfica, social, económica, comenzó con un conflicto y con un contacto bélico, ¿sí? Y comercial con los países culturalmente muy diferentes a los europeos. Estamos hablando cuando el mundo Ujú. conocido era Europa y algunos Y algo lugares más. del Ujú. Oriente. Eh, Ese conflicto bélico por el cual Europa se desplazó Ujú. Se fue hacia corriendo. otra Sí. región, fueron las cruzadas, Ujú. Oscar. Sí. Esas cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que fueron impulsadas por la Iglesia Ujú. Católica en plena Edad Media, Sí. ¿sí? Sí. ¿Y para qué? Se desplazaron hacia el oriente estas fuerzas llamadas los cruzados, porque tenían como un objetivo muy claro, muy claro, que era recuperar para la cristiandad la Ujú. llamada Tierra Santa, Sí. ¿sí? En el oriente cercano, ¿no? En el cercano oriente, la Tierra Santa es lo que hoy es especialmente Jerusalén, Claro, digamos, ¿sí? claro. La zona Lo palestina, que la es zona de Israel, claro, Palestina, claro. Israel, Que no ¿sí? existía. Ujú. Exactamente. Que desde el siglo VII toda esta zona estaba bajo el dominio del Islam, es decir, de los árabes. La Iglesia Católica envía a estos soldados llamados cruzados para recuperar para la cristiandad aquella Ujú. tierra. Ujú. Se desplazan las fuerzas europeas hacia un otro lugar, ¿sí? Sí. Eh, y también las relaciones comerciales que existían, que, bueno, todos sabemos esto de la búsqueda de, de la seda Sí, claro, y la de ruta las de la seda, especias y claro. demás cosas. Las culturas entonces occidentales, que volvamos a ubicarnos en Europa, ¿sí? Ujú. Histórica y Ujú. geográficamente, tienen su origen, Oscar, en las primeras civilizaciones cercanas o rodeando al mar Mediterráneo, Ujú. ¿sí? Estamos hablando de los egipcios, de Claro, los antiguos egipcios, claro. de los sumerios y por supuesto de Grecia y Roma, Ujú. ¿sí? Esto pasaba, o estas primeras civilizaciones cerca del Mediterráneo tuvieron lugar entre los siglos octavo y quinto antes de Antes de Cristo, Cristo, sí. ¿sí? Sí, sí. Eh, las sociedades europeas, las europeas, tuvieron muchos contactos entre sí, Ujú. porque viste que no es una gran superficie No, no. geográficamente Exacto. hablando y hay una gran diversidad de lenguas, de Ujú. costumbres Sí, y sí. demás. Tuvieron un contacto muy grande desde la antigüedad, cuando Roma desplegó su poderío por prácticamente toda Europa y durante la Edad Media Ujú. también.
Sí, así se formaron culturas muy diferentes unas de otras, pero con puntos en común. Culturas diferentes como lo que hoy podríamos decir Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, España. Sí. Con idiomas muy distintos. Sí, que no se llamaban así en No, aquellas claro, épocas, ¿no? claro. Pero con puntos en común. Algunos de esos puntos en común que tienen estas culturas occidentales es su filosofía está basada en la herencia griega, ¿sí? En la antigüedad griega. La jurisprudencia está basada en el viejo derecho romano. Claro. La teología imperante con una u otra variante es la judeo-cristiana, indudablemente. Los idiomas occidentales que pululan por toda esta región llamada Europa son a grandes rasgos aquellos que derivan de el indoeuropeo, que a su vez derivan del latín. Y el latín se hablaba en Roma, ¿sí? Y en el Imperio Romano. Por eso suena tan parecido. Que extendió sus garras por casi toda Europa. Las lenguas eslavas o las germánicas, ¿sí? A pesar de que algunas otras como el húngaro o el euskera, que es el idioma vasco, o el finés, el de Finlandia, o las lenguas precolombinas, las de nuestra América, que han sobrevivido, no tienen todavía una raíz conocida, así como las demás lenguas sí tienen esta raíz indoeuropea. No tenían contacto, por eso. El alfabeto latino también es probablemente una variante, dicen, del alfabeto griego. ¿Sí? Del griego clásico. Mira, Julia Butet podría aportarnos algo sobre el griego, que se usaba en una colonia griega en la península itálica. Los griegos lo habían adaptado del alfabeto fenicio, que era una de aquellas primitivas sociedades y culturas cercanas al Mediterráneo. Este alfabeto griego fue modificado por los etruscos, primeros habitantes de la península itálica, formando 26 letras. Los romanos formaron un alfabeto con 21 letras, igual al nuestro, pero con algunas letras menos. La G, la J, la U, la W. Sin embargo, esos sonidos están representados por otras letras. ¿Sí? Todos estos son puntos en común de lo que hoy llamamos Occidente. Yo creo que lo que más claro nos queda es que el pensamiento filosófico proviene de Grecia, de la antigua Grecia, y que la jurisprudencia proviene del derecho romano. También, ¿sí? Y que la teología es judeo-cristiana con variantes. Sí, pero es una raíz más o menos común. Así es. Ahora vayamos a Oriente, algo que nos queda tan lejos, tan lejos. Tienen muchos orígenes, ¿sí? Las culturas orientales, muy diversos. Los orígenes, por lo pronto, el continente asiático es inmensísimo, enorme, al lado de lo que es Europa, digo, ¿no? Y las distancias son enormes también. En el lejano Oriente, allá lejos, cuando hablamos de lejano Oriente estamos hablando de China, de Japón, de Corea, ¿no? Mongolia también, al norte de China. En esas culturas, que son las más antiguas, uno puede rastrear reinados o imperios que datan de más de 6.000 años. 6.000 años para atrás. Las culturas japonesa y coreana, ¿sí? Tienen un condicionamiento, o han sufrido un condicionamiento muy, muy firme, muy fuerte de la cultura china. China es enorme y además le queda nada más que se tiran al agua, dan 3 brazadas y llegan a China, ¿cierto? Llegan a otro lado, llegan a cualquier lado. Exactamente, con 3 brazadas llegan a China, tanto los japoneses como los coreanos. De hecho tuvieron, con el correr de los años y de la historia, invasiones de un lado y del otro, para acá, para allá. Totalmente. Bueno, vos sabés que los japoneses no tenían una lengua escrita, en realidad. Era solamente oral su lengua. Y entonces en una oportunidad, no creo que se hayan tirado al agua, pero enviaron unos sabios a
copiar, entre claro. comillas, a copiarle la escritura a los chinos. Los chinos sí tenían su escritura de hacía 6.000 años para atrás. Muchísimos años antes. Exactamente. Y así trajeron los famosos kanjis a Japón, que después fueron modificados, adaptados o lo que sea, y luego generaron una nueva escritura propia también. Claro. Pero bueno, esto es por la cercanía geográfica, ¿no? De China, tanto para Japón como para Corea. Tenemos ese es el lejano Oriente, pero tenemos un Oriente más cercano, ¿sí? Que tiene, podríamos hasta decir, cuando hablamos del cercano Oriente, estamos hablando de Arabia, Israel, Palestina, Jordania, Yo pensé que hablábamos de Uruguay. De Uruguay. No, los orientales. El Líbano, Irak, ¿no? Irak, Irán. Bueno, esos países son el cercano Oriente, pero Oriente al fin. ¿Sí? Tiene orígenes bastante parecidos al Occidente, en realidad. Claro, por la cercanía con Europa. Porque también aquellas primeras civilizaciones que rodeaban al mar Mediterráneo, ¿sí? Las África, no hemos hablado de África, ¿no? Exacto. Un enorme continente como es África, tienen los orígenes más antiguos las sociedades africanas o las civilizaciones, mejor dicho, africanas, porque sabemos no hace demasiado tiempo que en África se originó la especie humana. La especie humana, claro. ¿Sí? Una mujer, por otro lado. Sí, claro. Entre las escrituras orientales, ahora vayamos a las particularidades, ¿no? Entre las escrituras orientales se encuentra una enorme variedad, tanto como la diversidad cultural que tienen en tanta cosa. Sí, inclusive dentro del mismo país. Sí, tremendo. China tiene distintos dialectos, lenguajes y distintas formas de escribir dentro de la misma China, hasta que hicieron el simplificado, que es el chino mandarín, pero pasa en ciertos lugares que no te entienden hasta por ahí. Sí, vos decís simplificado. Sí, bueno, yo estoy estudiando chino, pero no tiene nada de simplificado. No, me imagino que no. Es muy difícil. Bueno, hay una enorme variedad en escrituras, esto es indudable. Desde las escrituras ideográficas, que se llaman así, esos kanjis, esos dibujos, caracteres, digamos, o caracteres, desde la escritura ideográfica china, la japonesa y la coreana, que ya sabemos que tienen mucho en común, hasta la gran variedad de las caligrafías árabes. Los árabes que escriben con todas unas cositas, dando vueltas, puntitos, casi como medias lunas le ponen arriba de algunas letras. Es tremenda. También se incluye el alfabeto cirílico, que es el ruso. Claro, que es otra cosa completamente que parece distinta. que estuvieran escribiendo las letras nuestras, pero al revés, en realidad. Del que se tiene registro del cirílico desde el siglo X después de Cristo. Bueno, hay una variedad tan grande que se debe a que el término oriental, ¿sí?, proviene de Occidente. Digamos, los occidentales dijeron, ustedes son orientales. Que engloba en un único conjunto culturas diversísimas. Completamente diferentes. Diversísimas. Bueno, para los chinos, ellos son el centro. Chong es Chongwen. El centro del mundo. El centro del mundo. Chong es medio. Ajá. Wen es idioma, Chong, bueno, ellos a partir de ellos es para acá, para allá, para arriba y para abajo. Bueno, de alguna manera, bueno, ¿no? Entonces, digamos, no es Occidente que habla de Oriente, sino que Oriente habla de Occidente. Claro. Bueno, religiones de todo tipo, de todo tipo. Monoteístas y habíamos dicho que en Occidente impera el judeo-cristianismo, que es monoteísta. Y también el Islam, porque es, últimamente cada vez hay mayor incidencia del Islam en Europa, ¿no? Pero bueno, en el lejano Oriente, llamémoslo así, hay religiones monoteístas y politeístas también, es decir, con un solo dios o con muchos dioses. Pero estas, las de muchos dioses, también tienen uno que es principal. Tienen como 28, manda, pero hay uno que es el principal. No es tan habitual, digamos, en las religiones... en toda esta enorme variedad de religiones llamadas orientales, no es muy común la idea del pecado, Oscar, que eso viene perfectamente del judeo-cristianismo, ni tampoco del mal,
¿sí? No, sino que ellos ponen el acento en los errores, no en las faltas graves llamadas pecados, sino en los errores y en la posibilidad de aprender. Claro. ¿Sí? Claro. La voluntad de los dioses es misteriosa. Claro. No pasa así con el Dios judeo-cristiano. No. Bueno, De hecho hay un precepto, claro. Una Biblia, una cosa que esto sí, esto no, y Exactamente. esto tampoco. Y esto Entonces, también, ¿no? comprender las enseñanzas de estos dioses no es fácil. No. Requiere, parece ser, sí. un esfuerzo mental y hasta físico también, ¿no? Sí. Yo no sé si alguna vez te metiste, aunque sea en internet, a ver lo que son, ni me acuerdo cómo se llaman, pero así como en la Biblia son versículos, en el libro que tampoco recuerdo cómo se llama, que es el del budismo. Sí. Ah, no. ¿El taoísmo decís vos? No, el budismo. El libro que se supone que escribió que le escribió, le mandó a Alá y demás. No, vos no sabés lo que es eso, entender lo que dice. Entender lo que dice, es muy complicado. Bueno, es misterioso todo esto y requiere un esfuerzo mental, te decía, y hasta físico, ¿no? Porque este tipo de religiones está muy relacionada con prácticas beneficiosas para el cuerpo. Exacto, sí. ¿No? Sí. Bueno, está lleno, vos de esto sabés bastante, Oscar. Sí, meditación, práctica zen, exactamente. el tai chi, el taoísmo. Exactamente. Tiene mucho que ver con eso. Sí, claro. Tiene una Porque concepción del cuerpo humano y de la energía y de la salud muy distinta al occidente. Totalmente. Bueno, las más, digamos, las más conocidas, o por lo menos las que mayor renombre tienen de esta multiplicidad de religiones que existen, podemos hablar del hinduismo. Hablar de cada una de ellas nos llevaría a varios programas. Claro. En realidad, alguna vez podríamos hablar de algunas de ellas. ¿No? El hinduismo, el confucianismo, el taoísmo, el Lao Tse, el budismo y el sintoísmo. Se caracterizan por tres cosas, al menos estas, que hay muchísimas más. Claro. Se caracterizan por lo menos por tres notas. Tienen propuestas morales, ¿sí? Un ritualismo a rajatabla. Una ceremonia para todo. Exactamente. Y un muy fuerte arraigo nacional. Sí. Eso es lo que le costó mucho al comunismo tratar de modificar en China. Sí. Y yo, que tuve la posibilidad de estar en Japón, ahí vi, hasta hay dos religiones. Uno podría decir, bueno, en Japón impera el budismo. No. Claro, no es así. Mayoritariamente la religión es el sintoísmo, que es la religión antigua, primitiva de Japón. Y se diferencian los templos budistas de los sintoístas. Tienen colores distintos, el tori es distinto, el tori, que es el arquito ese que, viste, clásico. Como una entrada. Que no es que está para entrar al templo. Puede estar en cualquier lado, pero vos entrás a algo, digamos, cuando lo atravesás, ¿no? Exacto. Y el sintoísmo adora a los elementos de la naturaleza, Oscar, ¿sí? Es muy curioso. Es muy interesante. Es muy curioso. Tiene muchos puntos de contacto con civilizaciones americanas. Porque yo he entrado, por ejemplo, nunca voy a olvidar un templo que adoraban al zorro. Ajá, mira. Zorro. Claro. Y en la entrada del templo había 2 zorros. Mira. ¿Sí? Y en otro, a los perros. Claro. A los perros. También puede ser a la luna, a las montañas, a los astros, etcétera. Es como muy animista, ¿no? Esa religión. Sí, mucho contacto con la naturaleza. Mayoritaria en Japón. Bueno, una pasadita a vuelo de pájaro, digamos, por lo que es esto. Y de verdad, si despierta interés, podemos hablar de algunas de estas religiones o costumbres orientales, porque son las que están muy alejadas de nosotros, en realidad. Y son muy interesantes. Hay cosas son muy interesantes. Uno puede coincidir y otras que no, pero es muy interesante escucharlas, saberlas, de qué están hablando. Sí. Tiene otra historia. Es otro mundo. Es otra cosa muy distinta. Es otro mundo. Así es. Bueno, espero que les haya interesado. Así es. Y nos encontramos en unos minutitos. Ya venimos. En una segunda hora. Son las 19:12.